Bueno, amigos, volvemos al aire. Comentario de la semana. A ver, vacunas, el tema clave en el país, ¿no? Todo el eje de discusión está acá. En el ámbito que usted quiera, discusión dentro de lo que es la sanidad, digamos, desde ya, por lo que significa en esto, porque es la única barrera que se conoce, digamos, que pueda atacar firmemente, ¿no es cierto?, el avance del virus, por la política, porque evidentemente es un centro de hacer política. Alberto Fernández decidió que va a ser un eje fundamental de campaña, digamos, desde la oposición relata, ¿no es cierto?, lo que es la cantidad de situaciones que no salieron de la forma pensada, y evidentemente es la parte más renga, digamos, del gobierno, en el mismo sentido. La realidad es que no hay todavía ni fecha firme, no tenemos una estrategia definida en vacunas. La semana que pasó, cuando uno habla de semana a semana, llegaron 830.000 vacunas al país, contabilizando las 500.000 de ahora, ¿no?, de Rusia. Se aplicaron 752.513 vacunas en la semana que pasó. Yo siempre computo desde el sin límite pasado al sin límite de ahora, digamos, ¿no? O sea que el promedio diario que está vacunando Argentina en los últimos 7 días son 107.502 vacunas. Números oficiales otorgados por el Monitor de Vacunación, que es una muy buena publicación, ¿no es cierto?, que está en el día a día el tema vacunas. ¿Qué pasó en Jujuy? A Jujuy llegaron 70.550 vacunas, de las cuales se aplicaron 50.112. En la última semana, en la provincia de Jujuy, se aplicaron 13.722 dosis. Esto significa que son 1.900 dosis por día, un muy buen promedio, digamos, y una muy buena vacunación. Pero claro, hay que tener en cuenta algo: se está vacunando en los grandes centros urbanos. Esto evidentemente que va a cambiar cuando tengamos que irnos al interior, cuando tengamos que ir a Quebrada y Puna, o sea, a los lugares más alejados. También es cierto que la provincia de Jujuy tiene, en materia de APS, de atención primaria de salud, un sistema muy pero muy bien desarrollado y sabe llegar mucho a los lugares más recónditos de la provincia. Esto también va a jugar a favor en el momento que haya que salir a vacunar al Jujuy profundo, digamos, ¿no?, al interior de nuestra provincia. En esto quiero hacer una reflexión. Y me parece que es un problema de comunicación. Las personas que empezaron a vacunarse con la vacuna Oxford, AstraZeneca, que empezaron el día 24 de febrero, con el número 0 de terminación de documento, ese día 24 de febrero vacunaron a 510 personas, me acuerdo, entre las cuales estaba yo. En el mismo momento que nos vacunaron nos dieron una libreta, que esa libreta ya nos indica que tenemos que volver el 24 de marzo a recibir la segunda dosis. Y todos leemos, pero no sabemos, porque oficialmente nadie dice nada de esto, y la gente normalmente no se entera de esta manera. La gente tiene una libreta que dice que tiene que volver el 24, y mañana va a haber 510 personas que, salvo honrosas excepciones, si no se le dice con toda claridad, van a ir. Y van a generar una aglomeración que no tiene sentido. O sea, hoy tenemos que evitar las grandes concentraciones de gente, y creo que mañana, por lo menos por lo que uno conoce, la vacuna, ¿no es cierto?, de Oxford no ha vuelto a entrar al país, no hay para aplicar la segunda dosis, y esto no se le dice a la gente. Y mañana va a haber mucha gente que va a ir a tratar de vacunarse porque su papel lo dice. Uno tiene una libreta de vacunación que dice que tiene que volver el 24, pero nadie le ha dicho oficialmente que no. Y mañana lamentablemente no va a poder vacunarse. Hoy sí han vacunado con segunda dosis a los documentos terminados en 6, en 7, a la mañana y a la tarde, pero es otra vacuna. O sea, la vacuna que están aplicando hoy es la de Sinopharm, digamos. Entonces, este tema creo que es lo que hay que aclararlo bien. Mañana la gente de Oxford lamentablemente no está la segunda vacuna. Esto es un drama, hay que desdramatizarlo esto porque no lo es. Está claramente demostrado, hay estudios, lo empezaron a decir desde el Reino Unido, de que la vacuna de Oxford inclusive es hasta mejor su eficiencia cuando pasan, en vez de 4 semanas, 8, 12 o hasta 16 semanas, hasta 3 o 4 meses después no hay ningún tipo de inconveniente. Al contrario, dice que genera resultados mejores. Hay estudios que dicen esto, no está científicamente comprobado, ni lo dicen las revistas científicas, como muchísimas cosas de las que se aplican no la dicen las revistas científicas, porque esto nos lleva todo por delante. Pero creo que esto hay que decirlo. Mañana las 510 personas que se han vacunado el 24 de febrero no tienen para darse la segunda dosis, pero muchísimos de ellos, la gran mayoría, van a ir.
y no tiene sentido esto. Me parece que esto habría que de alguna manera comunicarlo en lo que queda del día para evitar una aglomeración que no tiene sentido. En materia de contagios hemos tenido 42.631 contagios. Esto quiere decir que hemos tenido un promedio de 6.090, digamos, ha bajado de lo que era el enero nuestro, ¿no? De 12.000, 13.000, 11.000, pero igual está la alerta puesto firmemente, digamos, por lo que pueda ser la segunda ola, digamos, sobre todo como está Argentina y como está rodeado lo que pasa en los países latinoamericanos, que ya vamos a volver de esto. Las muertes que hemos tenido en la última semana han sido 709, hablamos de 101 muertes promedio por día a nivel país, ¿sí? Es una... A ver... La estrategia de vacunación es realmente confusa, ¿sí? Yo creo que esto está demostrado, digamos, algunas expresiones ayer del propio Alberto Fernández, digamos, eran contradecidas de alguna manera por la ministra Bisotti, digamos, porque realmente no hay una estrategia definida, a qué número se apunta, no se quiere cambiar porque, lógicamente, lo que sabemos ya es que las perspectivas de ingreso de vacunas como estaban previstas no se van a poder cumplir. Argentina ha cerrado contrato y ha priorizado la vacuna rusa y lamentablemente Vladimir Putin nos falló. Esta es la realidad, digamos. Por eso muchos países, ¿no es cierto?, han avanzado fuertemente arriba del nuestro, no porque nosotros no tengamos la capacidad de vacunar. Argentina tiene absolutamente desarrollada la capacidad de vacunar, lo que no tiene son vacunas. O sea, este es el verdadero problema y estamos hoy atados, ¿no es cierto?, a una vacuna rusa. Si Rusia hoy lleva 8 millones de personas vacunadas con más de 120 millones de habitantes, o sea, si Rusia no ha vacunado a su gente, es difícil creer, ¿no es cierto?, que lo que se ha estipulado se va a cumplir. O sea, cuando uno va un poquitito para atrás y recuerda, a ver, las 53 millones de vacunas que decía Ginés González García hace cuánto, hace un mes, y hoy parece utópico, digamos. La realidad creo que es otra y en esto hay una estrategia que no está bien marcada. El tema, por ejemplo, de fronteras, bueno, está claro, vamos a cerrar la frontera, vamos a limitar los viajes, que esto va a ir en un DNU. Todo este tipo de expresiones de deseo no terminan de ser anunciadas. ¿Por qué? Hoy decía un editorialista con mucha precisión, digamos, Román Lechman, que el problema que hay es que 4 ministros que tienen que intervenir en esto no se logran poner de acuerdo. O sea, porque tienen que intervenir el de salud y tiene que venir el de seguridad. Tanto Sabina Frederick, ¿no es cierto?, como Carla Bisotti tienen que intervenir. Pero a su vez también es un problema del Ministerio del Interior, Guado de Pedro. Pero a su vez también es un problema de transporte, Meoni. Y la realidad es de que estos 4 ministros no terminan de definir lo que tiene que anunciar Alberto Fernández. ¿Cuánto? Será el fin de semana. Pero todos sabemos que va a haber restricciones en frontera. Todos sabemos que los gobernadores que tienen fronteras, como es el caso de Jujuy, plantearon este tema y plantearon la ayuda nacional. Porque cerrar fronteras si no tienen un estricto control, y es un colador donde al final termina entrando todo el mundo, pero entra de contrabando, sin ningún tipo de control. El remedio es peor que la enfermedad. Entonces, ese tipo de situaciones necesitan una coordinación nación-provincia y una ejecutividad que hoy no la estamos teniendo. Está faltando el plan concreto, hay mucha confusión en esto. Para esto agréguele la situación latinoamericana. Brasil es un caos. No es verdad que la cepa brasilera haya entrado por corriente, no es una casualidad. Chile tiene su sistema sanitario colapsado, es el que más ha vacunado, sin embargo sus contagios continúan y tiene un sistema sanitario que no tiene nada que ver con el nuestro, es muy inferior. Entonces, con mucho menos casos, hoy está arriba del 90% de ocupación de cama. Le pasa lo mismo a Paraguay, tiene la misma similitud a la situación de Bolivia, con algunos lugares colapsados, ni qué hablar de Brasil. O sea, Latinoamérica, todo lo que nos rodea hoy está fuertemente complicado. Uruguay tiene en 16 departamentos de Uruguay, ¿no es cierto?, la cepa brasilera que ya ha llegado. Y está complicado Uruguay, por más que ahora ha empezado a vacunar fuertemente, digamos, es complicación. Y son todas zonas fronterizas. Latinoamérica está muy complicado con esto. Y usted me dirá, bueno, pero Europa no, pero por supuesto que sí. Lo estamos viendo en todas las declaraciones. Hoy mismo las declaraciones y la foto de Angela Merkel era una definición en sí misma, digamos, de lo que se está viviendo. O sea, el mundo se prepara para una segunda ola muy complicada. En este marco, reitero, nos agarra sin vacuna. ¿Qué tenemos que reforzar? La conciencia individual, el trabajo de cada uno de nosotros. Otro aspecto que quedó claro respecto a esto es que no se va a cerrar la economía. Yo creo que en este aspecto han sido claros todos. Yo lo escuché al gobernador de Jujuy decirlo con toda claridad, pero lo dijeron muchos ya, porque no hay un ambiente, es imposible cerrarlo hoy. Es imposible cerrarla por cuestiones económicas, el año que hemos tenido ha sido muy grande, es imposible cerrarla por la gente. O sea, va a haber una desobediencia tremendamente grande. No se volvió a hablar de Formosa, no sé si usted se dio cuenta, pero Formosa limitó y cerró todos los negocios y la gente los volvió a abrir.
Y eso que es Formosa, un régimen militar, un feudo absolutamente complicado, donde no hay ninguna garantía constitucional y sin embargo la gente se levantó en esto porque no hay espacio ya para cerrar escuelas, para cerrar comercio, para volver todo para atrás. No hay espacio. Aparte tenemos un Estado económicamente exhausto que no está en condiciones de dar ni ATP ni IFE. Entonces, menos que menos podemos pensar en volver para atrás. Hay que ir para adelante, aceptando lo que nos toca vivir, pero reitero, volvemos a caer en lo mismo. La responsabilidad individual, el cuidarse cada uno de nosotros y el entender la gravedad de lo que viene. Esto creo que es fundamental, entender que lo que viene es grave y por lo tanto no hay que minimizarlo. Cambiamos de tema. Encima, en medio de esto, un paro del sector salud. La Federación de Trabajadores de la Sanidad, ¿no es cierto?, rarísimo, Héctor Daer, un aliado fuerte del gobierno, lanza un paro que si bien es cierto es contra el sector privado, no es menos cierto que en época de pandemia complica al sector público. O sea, el sector privado ha sido el complemento ideal del sector público, si no, no se hubiera podido enfrentar esta pandemia ni de cerca, digamos. Bueno, hoy este sector privado que está fuertemente golpeado porque tiene atrasos salariales, porque no hay reconocimientos plenos, ¿no es cierto?, ha aumentado sus gastos totalmente por el efecto COVID, ha tenido que poner un montón de medidas de seguridad que han aumentado los gastos y hay un atraso con todas las obras sociales. Estos son reclamos que vienen a las obras sociales del Estado, como puede ser el Instituto de Seguro Jujuy, como a las obras sociales privadas, digamos. ¿Sí? Los profesionales en todas las ramas están marcando este tema. A ver, si usted quiere un ejemplo, a solo título de ejemplo por algo que está pasando hoy, ¿no es cierto?, que puede ser el Colegio Bioquímico. Por dar un ejemplo, reitero de hoy, si hablábamos hace 10 días, podríamos haber hablado de los gastos sanatoriales, lo que plantearon los sanatorios al Instituto de Seguro Jujuy, a OSDE y a todas las obras sociales. Hoy, el Colegio Bioquímico, ¿qué está diciendo? Hace 18 meses que no tenemos actualización de aranceles. La unidad bioquímica hoy está en 30 pesos, en Salta está en 52, hace 2 años era la misma. Este es el desfasaje que tenemos de un tiempo a esta parte. Y cuando hablamos de los bioquímicos, hablamos de que el 70% de la facturación del colegio es el Instituto de Seguro Jujuy. Por eso plantean la necesidad de una urgente reconversión de este tema, por más que el Estado esté como esté. Bueno, en este contexto no agarra el problema de pandemia. Y si hablamos de algunos laboratorios, el 90% del Instituto de Seguro Jujuy. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo este tema. ¿Y qué está pasando? Están empezando algunos laboratorios a cobrar un bono de 500 pesos y va en contra de la gente. Bueno, este problema hoy lo tienen sanatorios, bioquímicos, ni que hablar de los odontólogos. Es un problema generalizado. Y este problema generalizado hoy se ve agravado por un paro que el día viernes han largado, ¿no es cierto?, la gente de la sanidad, con reclamos legítimos. No quiero que se malinterprete este tema, ¿sí? O sea, en la pelea por los salarios en el sector salud, que le han puesto el pecho a esta pandemia, no tengo ninguna duda. Son reclamos legítimos, ¿sí? Pero el tema es que a quien reclaman está en condiciones de pagarlo, y esto es lo que dicen, no estamos para nada en condiciones, venimos perdiendo plata. O sea, hay un sistema que, si bien es cierto, ha llegado ahora con mucho más conocimiento, con más equipamiento, mucho más preparado, no es menos cierto que también ha llegado fuertemente agotado en algunos conceptos, entre ellos el tema económico. Biocombustible. Convocaron para una sesión del jueves. Es tanta la ida y vuelta y perdónenme la expresión, y el franeleo a que han sido sometidas las 10 provincias que tienen 54 establecimientos fabriles de biocombustible, que han terminado la gente de Schiaretti, la gente de La Baña, la gente de algún peronismo de provincias, ¿no es cierto?, que si bien es cierto son oficialistas, no es menos cierto que miran con preocupación cómo van a desaparecer mano de obra de su provincia, han terminado convocando para una sesión para el día jueves a las 11 de la mañana. Esto se pisaba con el tema de impuestos a las ganancias y había dudas si iban a conseguir quórum. No hay quórum para biocombustible, tampoco iba a haber para ganancias, decían todos. Bueno, ¿qué hizo el Massa hoy, hace horas nada más? Convocó para el día sábado por el tema de impuestos a las ganancias y dejó solo esto para el jueves. Se hablan de que la idea del oficialismo es vaciar esta convocatoria, dejarla ahí sin quórum, digamos. Ahora, está bien, ¿y cuál es la solución? La solución es cerrar 54 fábricas, 54 fábricas, perdón. Así vamos a construir un país. Estamos hablando de la industrialización, estamos hablando, y vamos a cerrar esto. ¿En beneficio de quién? Porque vamos en detrimento de los que producen energías renovables. ¿A favor de qué? ¿A favor de transferencia a los que producen hidrocarburos? En un país que habla, ¿no es cierto?, de la emanación de gases, que habla del medio ambiente, que lo pone como bandera y sigue sosteniendo el río Turbio. ¿Qué vamos a seguir produciendo a carbón y quemamos allá de esto? ¿Cuál es el futuro de Argentina en este tema? ¿Cuál es el debate que hay en esto? ¿Es un debate fiscal
por lo que significan los biocombustibles y la nafta. ¿Qué estamos debatiendo en esto? ¿Por qué vamos a dejar caer una industria tan grande como la de biocombustible en la Argentina? Bueno, no lo termina de entender nadie, pero hoy, reitero, no tiene fecha. ¿Cuándo vence la prórroga de biocombustible? En mayo, dentro de muy poquito, digamos, y no hay ningún tipo de solución de continuidad hasta el momento. Vamos a ver qué pasa el jueves a las 11 de la mañana. No vaya a ser que tengamos una sorpresa, se obtenga quórum y se termine ratificando, ¿no es cierto?, lo que ya tiene sanción unánime en el Senado y que hace falta la ratificación de la Cámara de Diputados para su prórroga. Reestructuración de la deuda en Jujuy. Se reestructuró del 92.45% la deuda, o sea, todo, del bono verde. El bono verde, ¿se acuerdan? 210 millones de dólares que vencían en septiembre del 2022. Bueno, lo que se ha hecho es reestructurarlo y ahora se va a pagar no en el 2022, sino en 5 años hasta el 2027. Mejoró un poco la tasa de interés. Lo hablamos la semana pasada, vino el contador Sadir acá hace 2 semanas, hablamos del tema. Claro, faltaba esto, ¿no? Estaba el 51% de los acreedores, faltaba llegar a esta cifra. Bueno, se ha llegado a la totalidad. Se ha hecho un pago de 5.203.000 dólares como contraprestación del consentimiento, le llaman. No entiendo bien de qué se trata, pero se pagó esto y el resto quedó refinanciado, digamos, en cuota. Esto hay que recordar, ¿no es cierto?, que es lo que esta deuda, ¿no es cierto?, emana del tema Cauchari, ¿sí?, de la obra de Cauchari. Así que se va a empezar a pagar, reitero, en el año 2022, pero de ahí hasta el 2027. Esto también va a significar para el gobierno de la provincia una disciplina muy grande, ¿no? Porque la provincia ya está vendiendo esta energía y está vendiendo más de lo que ha previsto, porque gracias a Dios, los cálculos que se hicieron, que fueron cálculos tratando de ser lo más mesurado posible para no errarle, bueno, hoy se está facturando más de lo que se ha previsto, porque bueno, las radiaciones solares están, la planta funciona de 10, pero esto está generando ingresos que en los primeros años, como son todos los pagos diferidos, a ver, la deuda con el Eximbank se empieza a pagar en enero del 2013, o sea, esta deuda le estoy diciendo que vamos a empezar a pagar de 2023, perdón, esta deuda vamos a empezar a pagar en el 2022, ¿y qué va a pasar de acá en más todo este año y todo el año 2022? Va a haber un sobrante de plata importante que tiene que tener disciplina el gobierno para hacerlo ahorro, porque un número cualquiera que uno hace, decir, che, pero en el 2023 no vamos a poder pagar, porque hay que pagar la cuota del Eximbank, la cuota del crédito educativo y la cuota del bono verde, el número simple que no está. Bueno, va a haber sobrante muy fuerte ahora, tiene que haber una disciplina grande en el gobierno también de ahorro para esto. El número global sobra, alcanza, perfecto, pero si no se hacen los cálculos bien y los ahorros bien, las previsiones bien, puede haber algún tipo de inconveniente, ¿sí? Ahora, le hablé de Cauchari. A ver, toda la semana pasada nos hemos pasado hablando de Campo Verde, de la escuela. Dejemos de lado la confrontación. ¿Por qué no hablamos de lo que significa esto? Hoy hablaba con gente de la construcción. En 3 licitaciones, 39 escuelas. De las 39 escuelas hay 21 que ya están funcionando. En un sistema de contratación donde le dan el 20% de anticipo financiero, o sea, un sistema absolutamente distinto que le permite a las empresas, ¿no es cierto?, arrancar financieramente bien posesionada, ¿no es cierto?, en obras que algunas son de 60 millones, otras de 90, la de Campo Verde eran 90 millones, en obras que requieren en personal entre 30 y 50, quiere ponerle un promedio de 40 empleados. Cuando uno habla de 39 por 40, hablamos de 1.600 personas. ¿Sabe cuánto tiene registrado en blanco hoy la construcción? 3.000 personas. O sea, ¿por qué no vemos el aspecto positivo de esto, lo que significa para Jujuy tener hoy la construcción de 39 escuelas? Bueno, 21 si usted quiere, las que ya empezaron, las otras ya están licitadas y adjudicadas. Con un mecanismo que dicen los mismos empresarios que es muy bueno, porque es ágil. Hemos tenido muchos problemas en el inicio, nos ha costado mucho licitar, le costó mucho agarrarle la vuelta a educación de este trabajo, que era un trabajo realmente muy grande. Pero ¿por qué no vemos lo positivo en este tema, ¿no?, lo que significa? Y me quedé pensando también en el empleo formal, ¿no? 3.000, la cantidad de gente que hay trabajando hoy en la informalidad, es un desafío que tiene la política y el empresariado de cómo hacer con esto. Porque creo que decir que hoy en Jujuy hay 3.000 personas trabajando en la construcción es una tontera, digamos. Hay 5 o 6 veces más, digamos. Esto creo que lo tienen claro absolutamente todo. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta ecuación no sea así? Porque evidentemente hay problemas de contratación, hay problemas que se dan cuando la política reacciona diciendo doble indemnización, pone una serie de trabas, especulaciones. Hay que desarrollar un sistema que sea mucho más rápido, digamos, porque
¿Cuál es el sentido de tener tanta gente en la informalidad con el riesgo que significa, sin seguro, sin aporte? Pero todos sabemos que esto está pasando, no miremos para el costado. Si vieron la cantidad de obras que hay, si todos dicen que la construcción es lo que más se ha motorizado, no conseguimos cemento, no conseguimos hierro. ¿Por qué? Porque la construcción es lo que más se ha motorizado, la cantidad de obras privadas que hay, de gente que ha empezado a invertir en esto como una forma de tener ahorro, digamos, es un desafío que nos queda cuando miramos esto, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios, día a día creo que se van a ir poniendo 1 o 2 escuelas en funcionamiento, me parece que es un hecho destacable para verlo. Paritaria. Han cerrado también en la semana que pasó los docentes, 20%, 3 tramos, 10, 6 y 4%. Los otros gremios están en diálogo ahora, digamos, ¿no es cierto? El diálogo no es sencillo, lo habíamos anticipado, no en la columna de Sin Límite, pero sí en el noticiero, me acuerdo de haberlo dicho. Ayer hubo un ofrecimiento que es de las mismas características de los docentes. A ver, vuelve a convocar a todo el Frente de Gremios Estatales, digamos. Nadie puede imaginarse que el gobierno le puede ofrecer algo que sea distinto al de los docentes, ¿sí? Pero cuando hablamos de no distinto es ni en menos, porque decir, claro, ¿por qué a los docentes sí nos discriminan? Ni en más, porque a quién se le ocurre que acabo de cerrar una paritaria con los docentes y a las 7 días le estoy dando otro más. Ni uno ni el otro, digamos, ¿sí? Y a esta cifra con los docentes se ha llegado después de muchas idas y vueltas, donde también está atada. Aquí está atada a la paritaria nacional. Si Jujuy recauda el 13% de sus necesidades y el otro 87% tiene que ir a pedírselo a Nación o vienen en coparticipación y va a pedir para cubrir el déficit, ¿a quién se le ocurre que Jujuy puede pagar en una paritaria más que lo que Nación ha marcado como techo? O sea, ¿alguien cree? Ningún funcionario lo va a decir, uno lo puede decir desde acá, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna responsabilidad, pero esta es la realidad. Usted le ofrece a alguien el 25, cuando Nación le ha dicho el techo del 20, ¿sí? Entonces Nación va, cuando uno va a pedirle plata, le dice, el otro 5 ponelo vos de lo que te sobra, porque te debe tener mucha plata vos en tu caja para que ofrezca más de lo que te hemos dicho. Entonces, esto se mueve de esa manera. Por eso digo, no había expectativa con la paritaria, con el resto de los gremios, porque no puede la provincia ofrecer nada arriba de esto, salvo, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que tienen que ver con cada gremio en particular, reconocimiento de antigüedad, o sea, lo que siempre se maneja, ¿no es cierto?, con cada gremio, que es distinto entre uno y otro, algunos reconocimientos de algunos derechos, donde mejoran algunas cosas. Hace muy poquito, en el caso de los municipales, han tenido una titularización, el cambio de los jornalizados. Bueno, se van manejando algunos aspectos, ¿sí? Pero después no son muchas las posibilidades que tienen de manejo de este tema, ni tampoco creo que hay que generar una expectativa de que algo pueda cambiar, porque me parece que está claro, digamos, el margen de maniobra está absolutamente limitado. Pequeño comentario del tema político. Se conoció el cronograma electoral, el 8 de agosto las PASO, el 24 de octubre, ¿no es cierto?, las legislativas. No se sabe qué va a pasar con la provincia, ¿no?, con muchos rumores de adelantamiento, no podemos decir nada de esto porque no hay nada, digamos. Sí creo que en el tema de las PASO se ha vuelto a instalar un poquito la posibilidad del pedido de 10 gobernadores cuando fue la reunión de NOA-NEA, o sea, el Norte Grande, que fue Alberto Fernández a Catamarca. Se ha vuelto a plantear el tema de la posibilidad de postergación de las PASO, algo que yo personalmente no creo que camine, digamos, ¿no es cierto?, porque bueno, no va a tener tratamiento legislativo. De alguna manera Máximo Kirchner ya había dicho que ellos querían ir a las PASO porque por ahí los intereses son otros, es pelearle a los varones del conurbano, ¿no es cierto?, el tema teniendo las PASO de por medio, pelearle, ¿no es cierto?, la ocupación de estos cargos. Yo no creo que esto tenga, pero la realidad es que ya está convocada para las PASO. Esto ha disparado muchas acciones políticas. Va a ser un año político, evidentemente, hay elecciones, ¿no es cierto? O sea, el arranque de la actividad política ha sido muy fuerte. Alberto Fernández asumió en el Partido Justicialista en el día de ayer. Hemos visto la presentación del libro de Macri, que tiene un tinte político muy grande, digamos, y que inclusive dice que ahora va a recorrer el país, ¿no es cierto?, presentando el libro. Linda mochila para muchos, ¿no? Yo creo que más de uno debe estar cruzando los dedos y que no venga a mi provincia. O sea, más de uno debe pasarle eso también. María Eugenia Vidal va a lanzar un libro. Se lanzó, ¿no es cierto?, la línea de Miguel Ángel Pichetto también, ¿no es cierto?, que lanzó una línea interna dentro del peronismo. Se presentó una línea de derecha encabezada por Javier Milei, bueno, lo que hemos visto el otro día, ¿no es cierto?, de largaron López Murphy, largaron una línea también en este sentido, de alguna manera tomando un poquito de distancia dentro del marco de Cambiemos, digamos. Las internas radicales que se han dado, tanto en Córdoba como en provincia de Buenos Aires, digamos, que han ido marcando esto y que el radicalismo salió fuertemente a dirimir, ¿no es cierto?, en esta interna de conceptos totalmente distintos que tiene, y un radicalismo que tiene
un mensaje muy uniforme, o sea, no quieren ser el furgón de cola del PRO, quieren competir con el PRO y entienden que en el 2023 tiene que haber un candidato a presidente radical. En este marco, sí, es donde inclusive el gobernador Gerardo Morales también dijo que él podría ser candidato en el 2023, acompañado, no solo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después de todo lo que significa el derrotero, ¿no es cierto?, de generar una candidatura llevando adelante interna, peleando y buscando ser el candidato del consenso, ¿no es cierto?, y de la mayoría, o sea, por ganar esto. También se volvió a instalar este viejo concepto, porque muchos, claro, miran la encuesta y decir, este es el candidato, ¿sí? Rodríguez Larreta, el candidato, uno hace la encuesta hoy y decir, es el de mayor intención de voto, el más reconocido, el de mejor imagen, póngale el nombre que quiera de acuerdo a cómo haya sido la encuesta, ¿sí? Pero esto también ha empezado a tener de parte de muchos radicales la expresión de poner en duda esta situación. ¿En qué sentido? No es lo mismo, es muy fácil ser exitoso gobernando la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ciudad rica, con una gran coparticipación, con muy buenos ingresos, perdón, me equivoqué, no tiene una gran coparticipación, tiene muy buenos ingresos propios que le permiten no depender tanto del Estado Nacional para hacer una buena gestión, ¿sí? En este marco, es muy distinto cuando se salta desde ahí a gobernar la nación que tiene otros requerimientos, otras necesidades y otros miles de problemas, ¿sí? Como ejemplo podemos nombrar de la Rúa o podemos nombrar el propio Macri, digamos, ¿no es cierto?, que han sido dos experiencias muy poco exitosas. Sirvieron para ganar, pero no sirvieron después para gobernar, no fueron exitosas. Bueno, esto también es algo que hoy mucha gente lo mira, Rodríguez Larreta, que hoy tiene, reitero, las condiciones de muy buen administrador y es reconocido como tal, pero muchos dicen, de ahí a gobernar un país hay una distancia grande. El radicalismo pone dentro de sus quilates que la existencia de un partido, ¿no es cierto?, con presencia nacional, mucha territorialidad y dirigentes que también están en condiciones de pelear este tema. Bueno, la política ha arrancado con todo, este es el marco en que está planteada. Nos vamos a una pausa, ya volvemos en minutos nada más.